dice el título, Dios ayuda a los que confían en Él. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él en medio de los problemas y en medio de cualquier situación que nos esté pasando. Él espera y desea que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él. El libro de Isaías, capítulo 50, tiene unos versículos lindos para poder leer, desde el versículo 2 hasta el versículo 11. Dios hace esta pregunta: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por lo tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal. Sé que no seré avergonzado. Hasta aquí luego seguimos leyendo estos textos, ¿no? Interesante ver este texto porque aquí el Señor está preguntando ¿por qué cuando vine no haya nadie? Entonces, en medio de los problemas, Dios quiere que haya alguien orando. Siempre que hay problemas, tiene que haber alguien orando, clamando a Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la ayuda divina. Y cuando el pueblo, en medio de los problemas, se vuelve escéptico y se vuelve incrédulo y se vuelve, en cierta manera, buscando las soluciones por sí mismo, en su propia sabiduría, en su propia fuerza, deja de lado a Dios, y Dios quiere ayudarnos. Por eso es que a veces nos manda problemas y vienen problemas a nuestra vida, porque Él quiere socorrernos de los problemas para que nosotros estemos cada día más enamorados de Él y más le amemos con todo nuestro corazón. En medio de las situaciones que la gente sufre, muchos, en lugar de acercarse a Dios, se alejan más de Dios. Parece que los problemas los hace enojarse contra Dios. Y en realidad los problemas tendrían que acercarnos a Dios. Es como que si yo hablara que la enfermedad te aleje del hospital, en realidad la enfermedad te tendría que acercar a la medicina, ¿o no? Entonces, cuando uno está enfermo, tiene que acercarse a los médicos. Bueno, cuando uno tiene problemas, tiene que acercarse ¿a dónde? A Dios, porque esa es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios lo primero que dice es que Dios nos habla y nos enseña. Entonces, cuando uno está pasando por situaciones, uno tiene que preguntarse, a veces la pregunta equivocada es, ¿por qué me pasa esto a mí? Y la pregunta es, ¿qué tengo que aprender de esto que me está pasando? Esa es la pregunta correcta. Entonces, nosotros cuando pasamos por situaciones tenemos que entender que Dios nos quiere hablar. Dios nos habla y allí justamente está diciendo, Dios llama y quiere que respondamos. Entonces Dios está llamándonos, de mil formas nos llama, ¿no? A veces los problemas son un llamado de Dios. La enfermedad es un llamado de Dios. Los problemas en matrimonio es un llamado de Dios. Los problemas económicos es un llamado de Dios para que nosotros busquemos a Dios y lo pongamos en primer lugar en nuestra vida. Y eso es lo que a veces Dios llama y no hay quien responda. No hay nadie buscando el rostro de Dios en medio de las situaciones difíciles que la gente está pasando. Dios quiere que le busquemos en medio de los problemas, ya que Él tiene poder para respondernos, librarnos y perdonarnos y poder para sanarnos si hace falta en medio de nuestras situaciones. Dice el texto acá que Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Algo que quiere hacer Dios es utilizar nuestras vidas para hacer de bendición para otras personas. Y Dios da palabra de lengua de sabios para poder hablar las palabras justas al corazón que está cansado. Y esto es algo que todo creyente tiene que ser, un instrumento de bendición y poder llevar palabra de Dios al corazón que está cansado. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Pero para que esto suceda, tiene que haber algo especial en ti, el hecho de animarte a querer servir a Dios, ponerte en la brecha de querer ser un instrumento en las manos de Dios. Dios va a usar tu boca, va a usar tus oídos, va a usar tu cuerpo, va a usar tu vida, va a usar tu tiempo, va a usar tus recursos para bendecir a otras personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios no te va a obligar a ser un instrumento. Dios te va a proponer que tú seas un instrumento de bendición en las manos del Señor. Así como decía la pastora hace un instante atrás, somos una fuente de bendición. Y esa fuente de bendición tiene que llenarse para que el agua pueda correr y ser de bendición para otras personas. Te bendeciré, dice un texto de la Biblia, y serás de bendición para todas las familias de la tierra. Entonces lo primero que Dios quiere hacer es bendecir tu vida para que tú puedas ser de bendición al resto de las personas. Y esto que hace Dios es darnos palabra de sabios en nuestras bocas, ¿no? Hay un pasaje que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Dios habla así, de tal manera que para que Dios pueda hablar a través de nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros es abrir la boca. Abrir la boca y Dios va a darnos palabra para poder hablar. Palabra de sabio, dice la Biblia. Y esto es algo impresionante lo que hace Dios cuando la gracia de Dios viene sobre nosotros. Dios pone en tu boca palabra de sabios. Palabra de sabio. Entonces esa palabra de sabiduría, como si tú fueras alguien que tiene muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría, Dios te va a poner las palabras justas en tu boca para hablarle palabra al cansado. Amén. Entonces cuando alguien está cansado y se acerca a ti, Dios te va a dar la palabra justa para su corazón, para que esa vida pueda ser sanada, transformada, liberada, puedan romperse las cadenas que atan a esa persona. Dios te va a dar esa palabra de sabio. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos están dispuestos a hablar en el nombre del Señor? A ver. ¿Estás dispuesto a hablar en nombre del Señor? Pues Dios va a usar tu boca para poder hablarte. Pero para que tú puedas hablar, Dios tiene que enseñarte a hablar. Porque Dios tiene que enseñarte a hablar. Y miren la frase que dice ahí más adelante. Dice, palabra, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, que Dios quiere enseñarte para que tú puedas hablar. ¿Y cómo te enseña Dios? Te despertará mañana tras mañana para que tú puedas oír. Algo que hace Dios en este proceso de su bendición es hablarle a tu corazón. Dios quiere hablarle a tu corazón y enseñarte y para que tú tengas oído de sabio. ¿Cómo es el oído del sabio? ¿Cómo sería el oído de sabio, ¿no? Y el oído de sabio es un oído que está propenso a aprender. Es un oído que capta y aprende rápidamente, lo que hace el oído de sabio. Capta y aprende rápidamente, aprende inteligentemente, es decir, que saca las enseñanzas rápidamente y asimila las enseñanzas, el oído del sabio. El oído del necio, ¿cómo es? Comparémoslo para entenderlo. El oído del necio, cuando uno le está hablando a un necio, el necio lo primero que hace, te responde y ni escucha lo que le dijiste. Parece las discusiones de algunos matrimonios. Te están diciendo que ya respondió y ni siquiera pensó en lo que le estaban diciendo. Entonces, el oído del necio es así, responde, cree que sabe. Entonces al necio no se le puede enseñar porque cree que sabe. Entonces el necio dice, es más sabio que muchísimos sabios juntos, dice la Biblia. Entonces no se le puede enseñar porque está lleno. En cambio el oído del sabio está propenso a aprender. Entonces cuando una persona es sabia, tiene el oído abierto a aprender y aprende de todos lados. ¿Cuántos dicen amén? A ver, Dios te habla de muchas formas. Dice, la Biblia es una palabra la palabra profética más segura a través de la cual Dios te habla. Pero Dios te habla a través de la naturaleza. Dios te habla a través de los problemas, Dios te habla a través de las circunstancias, Dios te habla a través de los problemas que otros sufren. Entonces, si usted es sabio, va a aprender de los errores ajenos. Si usted es necio, va a tener que vivir los problemas para poder aprender las lecciones. Entonces, hay que sufrir en la vida para poder aprender. En cambio, el sabio deja que otros sufran y ya aprendí que eso no hay que hacerlo. Entonces, el sabio aprende de los problemas de otros. Entonces, el necio no pasa y recibe todos los problemas encima y de ahí, después de todos los dolores y de todos los látigos, ahí aprendió que por ahí no había que pasar. Y bueno, sé sabio y observá, dejá que el otro se mande primero y si ves que le va bien, pasá. Y si ves que le va mal, bueno, por ahí no hay que pasar. Busca otro lugar por donde puedas pasar. Eso es ser sabio. ¿Cuántos dicen amén? A ver.
Entonces, para ser sabio, nosotros tenemos que predisponernos a aprender como sabio. Pídele a Dios, Dios, dame oído de sabio. Así tiene que pedirle a Dios, dame oído de sabio para yo aprender. Y rápidamente, dice, mañana tras mañana. Es decir, ¿cuándo quiere hablar Dios? ¿Cuándo te quiere hablar Dios? Sí, pero de la mañana te quiere hablar Dios. Así que mañana tras mañana, así que predispónete a escuchar mañana tras mañana el mensaje que Dios tiene para tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? A ver, predispóngase a escuchar el mensaje que Dios tiene. Dice, oídos para oír, despertará mi oído para oír, dice, como los sabios. Así que acá hay algo que tiene que pasar. Se te tiene que despertar el oído. Despertará mi oído para oír como oído de sabio. Amén. Así que algunas personas tienen el oído dormido, entonces le habla y no escucha porque está dormido su oído. Entonces por eso hay que repetirle y repetirle y repetirle las enseñanzas y parece que entendiste, sí, 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 y resulta que después, bueno, hacelo y hace cualquier cosa porque no presta atención a lo que le está diciendo. Entonces por eso su oído está dormido. Entonces veo que a los chicos les dice una cosa y te dice, sí, ya voy, sí, ya voy, sí, ya voy. Y le vuelve a repetir, le vuelve a repetir. Su oído está dormido, está dormido. Entonces necesita Dios despertar nuestro oído. ¿Está entendiendo que el oído se duerme y tiene que despertarse? Despertar mi oído para oír como sabio. Alabado sea el Señor. Que Dios despierte tu oído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire cómo lo repite. ¿Por qué será que Dios repite esta enseñanza? Pues se ve que le está hablando a gente con el oído dormido. Dice así, Jehová, el Señor, me abrió el oído. Vuelta a repetir lo mismo. Jehová, el Señor, me abrió el oído. Es decir, que el oído se cierra y no quiere escuchar más. Yo cuando dice, no me hablen más, no me hablen más, no me hablen más, dice la gente. Le están pasando problemas y no quieren que le hable de Dios. No me hable de Dios, no quiero saber nada de Dios. No quiero. Se le cerró el oído, no quiere escuchar nada de Dios. Es como que vaya alguien al médico y dice, no me hablen de los médicos, no quiero saber nada con los médicos. Me quiero morir así como estoy. Y bueno, te vas a morir porque es lo que estás buscando. De cuando una persona busca a Dios, tiene que predisponerse a escuchar la voz de Dios. Si Dios quiere hablarte, Dios quiere enseñarte. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Todas las cosas que nos pasan, dice la Biblia, que nos ayuda para bien. Por lo tanto, todas las cosas que nos pasan producen en nosotros una enseñanza y aprendizaje. Y yo tengo que asimilar, entender que la vida no consiste en que todo te tiene que salir bien. Porque si todo te sale bien, no aprendes nada. ¿Me entendés? No aprendes nada. Es como que si un jugador llega y patea y de carambola la metió en el ángulo y dice, ¡oh, qué campeón que soy! No necesito ni practicar. No, eso fue carambola. Es decir, no es que vos le pegaste justo en la comba justa porque sabía. No, fue carambola, le pegaste y le embocaste. O sea, a veces en la vida te pasan cosas así, que la pegaste y la embocaste y vos creés que sabés todo. No sabés todo, apenas si le pegaste bien ese día. Pero tenés que aprender. Entonces, ¿cómo se aprende? De los errores, de los fracasos, de las cosas que te salen mal. De ahí se aprende, de ahí se saca el aprendizaje. Entonces tú tienes que entender el proceso de las cosas. ¿Por qué me sale así? ¿Por qué no me funciona así? ¿Por qué la economía no se me abre? ¿Por qué estoy siempre ajustado? ¿Por qué no puedo avanzar? Tú tienes que aprender de tus fracasos diarios. Entonces, ¿cómo se aprende? Bueno, resolviendo problemas, entendiendo, preguntándole a Dios, Dios, muéstrame el secreto. Quiero aprender, abro mi oído porque quiero recibir tu mensaje. Y ahí Dios te empieza a hablar, te empieza a mostrar, te empieza a abrir los ojos, a que veas lo que hace el otro, a ver lo que hace bien, veas cómo funciona. ¿Por qué mis hijos son tan rebeldes? La pregunta que se tiene que hacer una persona. Bueno, observa a los hijos de los que son obedientes, cuáles son las características de la familia, cómo se habla, cómo se tratan, cómo se enseñan, cuáles son los valores, cómo se respetan. Observa, observa. No, yo soy así y así no voy a cambiar nunca. Y bueno, nunca vas a cambiar si vos lo estás diciendo. Entonces, no podemos enseñarle al que no quiere aprender. Por eso el Señor utilizó mucho la frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, todos tenemos oídos, pero la frase era, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, que la gente tiene oídos, pero no escucha. Y fíjese que hay una gran diferencia entre escuchar y oír.
porque usted puede estar escuchando. Yo a veces le pregunto, ¿qué dijo la noticia? No sé, no estaba escuchando. Estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Entonces, cuando uno está atento y concentrado en lo que está diciendo, entiende lo que está diciendo. Si uno está ahí para la televisión, para puro ruido, usted ve la noticia, no prestó ni atención. Bueno, a veces usted está en la iglesia y no presta ni atención a lo que se le está predicando. Entonces, no escucha. No tiene oído pero no los usa para escuchar el mensaje del Señor. Entonces, fíjese lo importante que es el aprendizaje en este aspecto. Porque si yo quiero ser un instrumento de bendición, pues tengo que aprender para tener palabra de sabios para poder enseñar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios con esto? Alabado sea el Señor. Pero mire lo que nos sigue diciendo. Dice, no fui rebelde ni me volví atrás. Mire la palabra que expresa acá. Dice, el Señor me dio oídos para oír, dice, y no fui rebelde ni me volví para atrás. Qué importante es entender esto, que cuando Dios nos da un mensaje, nosotros no tenemos que ser rebelde al mensaje que Dios nos da. Porque aquí comienza el hecho de que Dios nos quiere usar para llevar un mensaje de salvación al corazón de la gente. Pero cuando Dios te da un mensaje de salvación, muchas veces el mensaje de salvación es decir, bueno, andá y predicale a esta persona. Y voy a decir, pero no, Señor, si este hombre no quiere saber nada con las cosas de Dios, ¿cómo le voy a hablar? Entonces tú eres rebelde a la voz de Dios. Rebelde a la voz de Dios. Dios te quiere usar, pero Dios te va a llevar a predicarle a personas que tal vez no quieren escuchar. Pero tú tienes que predicarle igual. Isaías, cuando fue llamado, dijo, ¿quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y él estaba dispuesto a ser usado por Dios. Y a veces uno tiene una idea muy romántica del llamado de Dios y cree que cuando va a predicar, miles se van a convertir. Y es una idea, digamos, ilusa del llamado de Dios. Porque el llamado de Dios no es así. Porque el llamado de Isaías fue, vas a predicarle a gente rebelde, de corazón duro, que le vas a predicar y no te van a escuchar. Ese es el llamado que tuvo Isaías. Entonces él iba a predicar a gente que el corazón estaba tan duro que no le querían escuchar. Pero te llamo para que les prediques, para que haya testimonio de que Dios les habló. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que entender que a veces el exitismo nos enferma la cabeza y pensamos que Dios nos está usando porque no se ve un éxito numérico, y eso está totalmente equivocado. El éxito también está en el fracaso, hermano querido. Porque el éxito es en hacer la voluntad de Dios. El éxito es Dios me dio un mensaje y yo lo transmití. Tal vez no se convirtió nadie, pero eso no importa. El éxito está en que yo cumplí con lo que Dios me estaba mandando. Y ese es el éxito. Entonces no tenemos que confundirnos con lo que este mundo nos quiere pintar como algo exitoso. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que entender lo que significa realmente hacer la voluntad de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. No fui rebelde a la voz. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Había un discípulo del Señor que estaba allí en Damasco cuando fue Saulo de Tarso a predicar a Damasco, Ananías. Y el Señor le dio un mensaje a Ananías. Le dijo, Ananías, levántate y ve a la calle tal, que allí está Saulo de Tarso, y ponle las manos encima, que le está ayunando hace 3 días, y pon la mano encima para que reciba la vista. Y tuvo una idea Ananías de decir, Señor, pero él está trayendo cartas para llevar preso a los que predican de Jesús. Y le dijo, ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por el Evangelio. Y Ananías no fue rebelde a la voz de Dios, fue inmediatamente a lo que Dios le dijo. Hacía 3 días que estaba ayunando, esperando que Dios le respondiera. Saulo, imagínese si Ananías hubiese sido como nosotros. Se muere de hambre Saulo. Queda ciego hasta la vista, no recupera más la vista. Pero Ananías fue obediente a Dios. Y le obedeció a Dios a pesar de los problemas que podía llegar a sufrir. Y aquí va la segunda parte. La segunda parte, no escapar de los conflictos. Yo tengo que entender que el mensaje de Dios siempre va a traer conflictos, siempre.
¿Por qué va a traer conflicto el mensaje de Dios? Yo le voy a explicar rápidamente. Porque usted pertenece al reino de los cielos y el resto de la gente pertenece al reino de las tinieblas. Entonces, cuando usted le quiere predicar a los hijos del diablo, la oposición va a ser contra el diablo. Entonces la gente se va a irritar con usted, no porque sea un problema personal con usted, porque le irrita lo que usted tiene adentro, el Espíritu Santo tiene adentro. Entonces la gente le irrita el Espíritu Santo. ¿Pero por qué le irrita el Espíritu Santo? Porque ellos son hijos del diablo y tal vez están poseídos o endemoniados o están atribulados y les molesta hasta que vos estés feliz, le molesta. Le molesta que cantes, le molesta que trabajes, le molesta que hagas algo, le molesta que avances, le molesta que estés feliz, que te ames con tu esposa. Todo le molesta. ¿Por qué le molesta? Porque le pertenece al diablo. Entonces tengo que entender que cada vez que prediquemos el evangelio va a existir los conflictos. Entonces el creyente que dice, Señor, no quiero tener conflicto con nadie, se equivocó de lugar, hermano. Este no es el lugar para la gente que no quiere tener conflicto. Los hijos de Dios siempre vamos a tener conflicto, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Pero diga, porque está como que tiene miedo. Gloria a Dios, diga. Muy bien. Yo tengo que comprender que así es la vida cristiana. No es distinta la vida cristiana, hermano. Los creyentes de la iglesia primitiva, de Hechos capítulo 2 en adelante, dice que ellos se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por causa del evangelio. Es decir, que ellos estaban felices porque los habían azotado con vara por predicar el evangelio. Entonces, siempre va a haber conflicto, hermano. Dice la Biblia que nadie entra a la casa del hombre fuerte y saquea sus bienes si primero no le ata. Por lo cual, cuando nosotros predicamos el evangelio, queremos llevar el mensaje de Dios, va a existir oposición sí o sí, porque el diablo que tiene las almas atadas, ¿me entiende? Entonces, si alguien le quiere quitar un alma, predicar el evangelio te va a atacar. Y va a haber lucha, va a haber problemas, porque estás en una lucha espiritual, no es una lucha material, es una lucha espiritual. Y yo tengo que entender que es así la lucha espiritual. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Versículo 6 al 9 leemos ahora. 6 al 9. Y dice así. Dice, he aquí que Jehová el Señor... perdón, ¿qué pasó? Acá está. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Esos son escupidas. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por lo tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Alabado sea el Señor, amén. Estos pasajes hablan de Jesucristo. Por supuesto que hablan de Jesucristo. Jesucristo cuando llevó el mensaje del Señor, llegó un momento de la oposición en donde Él puso su cuerpo a los heridores. Es decir, que no hay que tenerle miedo al conflicto. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Cuántos dicen amén? Estábamos esta semana que había que arrancar con el paredón ahí. Yo sabía que era para conflicto el paredón. Así que le digo, Martín, no te das problema, yo voy a ir el lunes a las 9, estoy ahí y vamos a empezar con el paredón. Y yo en mi cabeza esa noche estaba pensando que podía, porque ya nos amenazamos de armas, nos tiramos piedra, nos golpeamos, nos amenazamos de piña, de todas esas cosas pasaron ya. Y yo digo, bueno, ¿ahora con qué vamos a venir? Y yo venía dispuesto a todo, hasta me había armado un chaleco antibala y todas esas cosas. Usted se ríe, pero yo lo tengo guardado. Íbamos con machete, con garrote, con lo que vengan, íbamos dispuestos a todo. Pero el paredón había que hacerlo sí o sí, porque estábamos tanto tiempo luchando, el problema era grande y no podíamos avanzar, era un detenimiento terrible y queríamos avanzar y ya estaba todo el dinero, todos los recursos, todos los materialistas. Bueno, ahora había que empezar y empezar era conflicto. Bueno, así empezamos al conflicto. Y fue el primer día, era pelea, lucha, se metió a la mujer, quería sacar los fierros, correrlo del lugar, quería cambiar la línea del lugar, todo era pelea, como 3 horas peleando, discutiendo hasta que nos plantamos y dijimos, de acá no nos movemos, de acá no nos movemos. Y tuvimos que ceder una parte porque ya había algo y eso va a entrar en conflicto judicial, pero nos plantamos ahí y empezamos a construir. La mañana fue tranquila cuando empezamos a luchar, que había que cortar los árboles, que había que arrancarle cosas, ahí empezaron los conflictos, los problemas, ¿no? No hay que escapar a los conflictos, hermano.
Muchos creyentes le tienen miedo a los conflictos. Yo sé que son difíciles los conflictos. A veces los conflictos te confrontan. A veces los conflictos sacan lo peor de ti. A veces los conflictos muestran lo que realmente eres. Porque a veces tú crees que eres un buen cristiano, pero cuando tienes conflicto ahí se ve lo que realmente eres. Ahí se ve si realmente tú soportas, si tú aguantas, si tú realmente pones la otra mejilla. ¿Me entiendes? A ver si cuán dispuestos estamos a poner la otra mejilla, ¿no? Yo no sé si estoy tan dispuesto a esta altura de mi vida de poner la otra mejilla. Pero, es decir, no voy a atacar primero, pero que me voy a defender, me voy a defender. Y entonces encontramos allí situaciones difíciles, donde a veces el diablo quiere asustarte, te quiere enmudecer, te quiere atacar, y te quiere atacar de diferentes maneras, ¿me entiendes? Entonces cuando alguien me viene a atacar, decía, vos tocame. Yo le decía así, tocame a ver cómo te va a ir, le digo yo. Probá a ver cómo, ya tenía la mano cerrada, le digo, hermano, que... Digo, menos mal que no me tocó porque yo lo iba a tocar también. Tal vez una imposición de mano, no sé qué forma lo iba a tocar, pero... Y ahí apechugó, y ahí arrugó, y ahí se fue. A veces el diablo te asusta, te grita, y si vos no te plantás, no te pones firme, el diablo te aplasta. Esa es la realidad. Y utiliza a uno a otro para aplastarte. Y si tú no te plantas firme y estás dispuesto a la guerra, hermano, el diablo te va a pisotear, te va a robar la bendición, te va a quitar lo que tú tienes, te va a quitar la familia. Si tú no estás dispuesto a guerrear, el diablo te va a aplastar. Esa es la realidad. Así que tú tienes que estar dispuesto a guerrear. ¿Cuántos dicen amén? A ver. No hay que escapar a los conflictos, hermano. No escapen los conflictos. A veces querés evitar el conflicto, evitar la discusión. Y a veces estás allí y el conflicto no se resuelve. Pasan meses, pasan años y el conflicto no se resuelve porque lo estás escapando el conflicto. El conflicto hay que atacarlo en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Dice, mis mejillas a los que arrancaban la barba. Jesús tuvo que poner su cara con su barba y le arrancaron la barba literalmente al Señor Jesucristo en medio de su conflicto. Le arrancaron la barba. Después dice, puso su rostro a los injurias, a los insultos y a las escupidas. Tuvo que aguantarse el Señor Jesucristo las escupidas en la cruz del Calvario. ¿Me entiendes? Tuvo que aguantarse, ¿no? Qué difícil es cuando alguien te está escupiendo, te está atacando, mantener la calma. Qué difícil que es mantener la calma, ¿no? Que Dios ponga paz en tu alma, que te ponga sabiduría, que te ponga palabras suaves en tu boca para calmar la ira de los demás. Las palabras suaves calman la ira, dice Proverbio. Que Dios ponga las palabras justas. ¿Para qué? Para que tus palabras sean medicina y no que enciendan el fuego peor todavía. Entonces nosotros necesitamos tener esa capacidad de parte del Señor. Dice la Biblia, porque Jehová el Señor me ayudará, por lo cual no me avergonzaré. En medio de los conflictos nosotros tenemos que saber que Dios nos va a ayudar. Que Dios está con nosotros, tenemos que saber que Dios está con nosotros, que no estamos solos peleando los conflictos. Dios está con nosotros, Dios nos está defendiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Vuelvo a leer los textos para que no perdamos la esencia de todo esto. Dice así, porque Jehová el Señor me ayudará, por lo tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿En qué momento el Señor puso el rostro como un pedernal? Porque sus propios hermanos, su propia familia le decía que no vaya a Jerusalén porque lo estaban esperando para matarlo. Y sin embargo, dice la Biblia, Jesús puso su rostro como un pedernal y fue a Jerusalén. Porque dice, para esto he venido, para morir. Para esto he venido, para morir. Entonces, a veces tenemos conflicto y queremos escaparle a los conflictos, hermano. Y aquí donde está el texto, puse mi rostro duro como un pedernal. Es decir, que me propuse hacerlo y avancé hasta que lo logramos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y esto es algo que tenemos que aprender, hermano. Si usted le escapa a los conflictos, pero hay gente que le escapa a los conflictos, no enfrenta los problemas, no enfrenta las discusiones. ¿Me entiende? Cede,
le roban, lo deja nomás, lléveselo. No quiere discutir, no quiere pelear, hermano querido. Tú tienes que entender esto, que siempre el mensaje del Evangelio va a ser conflictivo, siempre va a haber conflicto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Mire, cada vez que abramos una iglesia va a haber problemas, hermano, así que no se haga ningún problema. Tenemos que aprender a resolver problemas. ¿Me entiendes? Siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que abramos iglesia. Esa es la realidad. Entonces, cada vez que intentemos, van a haber conflictos. Necesitamos aprender a depender de Dios en medio de los conflictos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Dice así, cercano está, dice, perdón, se me fue, cercano está el que me ayuda. A ver, he aquí Jehová el Señor me ayudará. Aquí está, versículo 8, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí Jehová el Señor me ayudará. Aquí está proponiendo llegar a un acuerdo, proponiendo hablar, proponiendo juntarse para resolver los problemas. Entonces, el creyente tiene que ser una persona de paz que proponga las soluciones a los problemas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. No escape de los problemas, no le huya a los problemas, póngase firme en medio de los problemas, porque el Señor te ayudará, amén. El Señor está contigo, el Señor te va a defender, el Señor va a defender tu causa. Muchos creyentes no le pagan su salario como corresponde y se callan porque piensan que eso es ser de creyente, hermano. Eso es ser de cobarde, no de creyente. Usted tiene que pelear, defender sus derechos. Tiene que pelear por usted y por los demás también. Porque tiene que defender la causa del pobre, del desvalido, del que menos fuerza tiene. Usted tiene que luchar en función de esas personas. ¿Cuántos se animan a hacerlo? A ver. Amén. Entonces, claro que es más fácil agacharse y callarse la boca y escaparle al conflicto. Es más fácil. Pero siempre vas a perder cuando hagas esto. Siempre vas a perder tu causa, vas a perder tus recursos, vas a perder las cosas que tiene tu familia. Hermano querido, trabajando en un lugar, el Señor me enseñó una lección maravillosa. Y trabajaba en un lugar donde el que tenía que pagar el salario siempre le pagaba y quedaba una cuentita que decía, bueno, eran 180 con 95. Bueno, los 95 te los doy otro día. Y así pasaban los 95. Entonces este hombre, ¿qué hacía? Anotaba 95 en la libreta. Y en la otra quincena, bueno, entonces llegaba un momento y decía, no, para que vos me debes 95 de acá, 75 para acá. Y le sacaba la cuenta a lo que le debía, tenés que pagármelo. Y él me decía así, porque yo con 95 le compro unos caramelitos a mi hijo y mi hijo llega a mi casa y me hace una fiesta bárbara y se pone re feliz por esos 95. Decía así, ¿por qué le voy a regalar la alegría de mi hijo a este desgraciado? Bueno, voy a usar esa palabra para no usar la palabra que utilizo. ¿Por qué se lo voy a regalar? Y yo entendí y capté sabiduría así. Que nosotros a veces nos dejamos robar, nos dejamos engañar y no nos damos cuenta que esos 95 o esos centavos o ese peso o eso que faltó acá, eso, ¿me entiende? Es algo que le da alegría a nuestra familia. Ese peso que pagaste de interés es algo que le da alegría a nuestra familia. Pelea por lo que es injusto. Lucha por esas causas. Vas a ver que eso va a traer bendición a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Alabado sea el Señor. Entienda que los hijos de Dios no es callarse la boca y dejarse oprimir. Los hijos de Dios es luchar por el Evangelio y por la justicia social inclusive. Alabado sea el Señor. Bueno, seguimos avanzando. Dice, cercano está David. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién es mi adversario? Dice, el Señor me ayudará. Dice, se envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos como polilla los que se enfrenten a los hijos del Señor. Así va a pasar con ellos. Es decir, que usted tiene que plantarse y enfrentarse y va a ver que va a haber una transformación. El problema no lo va a tener usted, el problema lo va a tener su enemigo porque sobre él va a caer el temor cuando usted se planta y se pone firme. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Tercer punto, aprender a confiar en Dios. Versículo 10 y 11 dice de esta manera. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, que oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios.
Y aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Escuche esta parte. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, que confiemos verdaderamente en Dios. Dice, ¿quién es aquel que teme a Jehová? Que usted tenga verdadero temor de Dios. Dice, que confíe en su nombre. Que aprenda a confiar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová, que aprenda a proclamar su nombre, que aprenda a defenderse con el nombre del Señor. Que los problemas, los ataques espirituales, las enfermedades, usted diga en el nombre del Señor, que usted proclame el nombre del Señor sobre su economía, sobre su familia, sobre los conflictos. Usted diga en el nombre del Señor. El Señor Jesús en una ocasión estaban allí en la barca, el Señor estaba durmiendo y lo despertaron porque había una gran tormenta y el barco parecía que se hundía. Y resulta que se tuvo que levantar el Señor y le dijo al viento, enmudece. Y el viento se aplacó y hubo bonanza. Y allí estuvieron todos asombrados. ¿Por qué? Porque el Señor hizo enmudecer y calmar la tempestad. Hermano, lo que el Señor quiere es que nosotros enfrentemos los problemas en el nombre de Jesús. Y el Señor inmediatamente los retó a todos sus discípulos y dice, hombre de poca fe. Como diciendo, ya les enseñé esto, ¿por qué no lo aprendieron todavía? Eso es lo que le estaba enseñando el Señor. Por lo cual nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que apliquemos nuestra fe y que utilicemos el nombre de Jesucristo para todos los problemas que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Aprende a usar el nombre de Jesús. Aprende a usar la sangre de Jesucristo en protección, en defensa. Aprende a usar la fe como escudo para librarte de los dardos encendidos del maligno que manda para enfermarte, para aplastarte, para atarte, para llenarte de conflicto. Aprende a usar el nombre de Jesucristo. Esto es lo que significa el nombre del Señor. Confíe en el nombre de Jehová. Apóyese en su Dios. Apóyese en Dios. Confíe en Dios plenamente. Alabado sea el Señor. Y aquí viene una expresión que dice, se encendieron fuego y cada uno prendió sus teas. Las teas es como una antorcha que se enciende como si fuera hoy en día, pongamos una linterna para entender su camino. Y aquí lo que Dios está mostrándonos es que la gente arma conceptos de sabiduría, pensamientos psicológicos, pensando que de esa manera va a resolver sus problemas. Hermano, no es así como se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven confiando en Dios, no en nuestros pensamientos, ni en nuestra sabiduría, ni tampoco en nuestra fuerza, sino que confiando en el Señor plenamente. ¿Cuántos dicen amén? A ver, y les tengo una palabra que dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo cual este salmo nos enseña que a través de la palabra de Dios yo tengo que alumbrar el camino que tengo que caminar. No es a través de mis pensamientos ni de mi sabiduría. Jeremías 2:13 dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esto es lo que el Señor está mostrando, que cuando el ser humano se cree autosuficiente y cree que solo puede resolver sus problemas, forma una fuente, se hace como si fuera un pozo de agua que está pinchado encima. Entonces, junta ahí y piensa que así va a resolver su problema. Hermano, así no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven buscando a Dios. Él es la fuente de agua viva, es la fuente de sabiduría y de conocimiento para que tú resuelvas los problemas que tienes en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Así que si tú tienes un problema, no andes buscando consejos por todos lados. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Abre mis oídos, quiero escuchar tu voz. Muéstrame cómo tengo que actuar. Muéstrame qué palabras tengo que usar. Muéstrame cómo tengo que moverme. Cuando tú escuchas de Dios la fuente de sabiduría, Dios te va a dar las palabras justas, el mensaje justo para que tú resuelvas los problemas. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor, hermano. Saque el exitismo de su cabeza, por favor. Esteban
tuvo un conflicto cuando empezó a predicar el evangelio. Los judíos se habían puesto tercos, cerraron sus oídos, no lo querían escuchar. Dice que se taparon los oídos y arremetieron contra él. ¿Me entiende? Y sin embargo lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon. Y murió por causa de las piedras que recibió. Pero dice que miró al cielo y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y más se enojaron los judíos y más lo apedrearon. Por lo cual, saque el exitismo de su cabeza. El exitismo no es que no te vas a tener conflicto y que no te va a pasar nada, hermano. La voluntad de Dios es que a veces vas a tener que morir en el nombre del Señor, pero sin embargo, eso es éxito para el Señor. ¿Entiendes? Eso es éxito para el Señor. A veces te vas a quedar sin trabajo y va a parecer un fracaso, pero no, porque Dios te va a volver a bendecir y te va a bendecir grandemente, mucho mejor que eso que te tenía atrapado y atado, porque el éxito no está en las cosas que vemos, hermano. Entonces, cuando uno aprende a buscar a Dios y aprende a que Dios es la fuente de sabiduría, es la fuente del conocimiento, la fuente de la salud, la fuente de la economía, cuando tú lo pones a Dios allí en alto, entonces Dios te va a dar la palabra, te va a enseñar, te va a hablar, te va a levantar, te va a defender si el enemigo te quiere aplastar. Para terminar, cuando hay problemas hay que buscar a Dios. Dios quiere hablarte y enseñarte. Dios espera de ti valor para enfrentar los problemas, valor para llevar el mensaje a pesar de todo los desprecios que te puedan hacer, valor para enfrentar los conflictos porque Dios te defenderá y te dará la victoria. Teme a Jehová, oye su voz, apóyate en su palabra, jamás te va a avergonzar, confía en Él. Él es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Alabado sea el Señor. El Señor está acá, hermano. Está en este lugar y quiere utilizar tu vida. Quiere que hables. Hemos estado proclamando las reuniones de milagros, las reuniones de sanidad. Quiere que tú te animes a llevar un tratado, invitar a alguien. Quizás te lo reciban, quizás te lo arruguen, quizás te lo tiren por la cara y quizás te escupan inclusive. ¿Me entiendes? Quizás te escupan. Pero tú tienes que estar preparado para todo. Preparado para eso y preparado para decirle Dios te bendiga igual. Preparado para decirle el Señor te bendiga, que no te tome en cuenta este pecado el Señor. De tal manera que tú tienes que prepararte para el rechazo. Cuando el Señor mandó a los 70, dijo, si en alguna casa no los reciben, no se hagan problema. Sacúdanse los pies en su puerta y digan, aún el polvo de esta casa lo dejamos para testimonio de que te hemos predicado el Evangelio. Es una forma de entender que tenemos que prepararnos también para el rechazo, para el conflicto. Amén. Dios es un Dios de conflictos. ¿Sabía eso? Cuando Satanás fue al cielo y allí en el cielo se encontró con Dios, fue a rendir cuenta y Dios le pregunta, ¿no has visto a mi hijo Job? No hay otro como él sobre toda la tierra. ¿Qué quería Dios con esa expresión? ¿Sabe lo que quería? Conflicto. Dios le estaba mojando la oreja al diablo. Y entonces el diablo saltó y dice, claro, Job te sirve a ti, no te sirve de balde, te sirve porque te ama, porque vos lo bendecís completamente. Y Dios le dijo, tócalo, te dejo que lo toques. Y vino el diablo con toda la fuerza y lo tocó a Job, le robó, le mató a los hijos, le robó el ganado, le robó todo lo que tenía, le destruyó las casas de sus hijos. Y sin embargo Job no profirió palabra de maldición contra Dios. Dios ama el conflicto, hermano. Cambie el concepto del conflicto. Pensar que vas a llegar a Dios y no vas a tener conflicto, te equivocaste. Dios te va a meter en conflictos. Pero tienes que hacerte fuerte. Tienes que convertirte en una mujer luchadora, en un hombre luchador.
enfrentar los problemas en el nombre de Jesús. Buscar la forma, que Dios te dé palabra de sabiduría, que te enseñe, que te muestre cómo se resuelven los problemas y Dios te va a dar la victoria. Amén. Alabado sea el Señor. Todo lo que tú avances en la vida, vas a avanzar con luchas y problemas. El Señor lo dijo: quien dejare casa, padre, madre, hijos y aún su propia vida, dice, 100 veces más va a recibir en esta vida, no así sin luchas. Por lo cual Dios va a bendecirte, pero a través de luchas. Aprende a luchar, ama la lucha, ama el conflicto y entienda que es parte del Evangelio. Gózate cuando el Señor te defiende, cuando el Señor pelea, cuando el Señor te da la victoria. Gózate en el Señor, adora al Señor. Búscalo con todo tu corazón y vas a ver cómo la cosa va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? A ver, póngase de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración, porque tal vez haya gente que está allí como que ya no aguanta más los problemas que está sufriendo. Tal vez hay personas que están allí como endurecidas hasta con Dios y necesitan este bálsamo de parte de Dios. Necesitan que Dios les abrace, que Dios les dé fuerzas nuevas, que Dios les levante su fe, les levante su espíritu. Por eso vamos a orar. Levante por favor las manos al cielo. Señor, encomendamos nuestra causa en tus manos. Te pedimos socorro y ayuda de Dios. Levanta al caído, sana al enfermo, fortalece al que está débil, levanta aquel que está aplastado por las tinieblas, dale fuerzas nuevas, rejuvenece su espíritu, renueva su mente, su corazón, dale sabiduría, dale oídos sabios, abre los oídos para escuchar, oh Dios, dale sabiduría para hablar y dale entendimiento para comprender lo que le pasa, Señor. Bendice la familia, bendice el hogar, dale la victoria a tus hijos en sus manos, que en el nombre de Jesús tengan victoria en su vida, que en el nombre de Jesús se hagan fuertes en esta vida. Señor, bendecimos la familia en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? A ver. Gloria a Dios. Que el Señor te ayude en cada conflicto que tengas. Amén. Confía en el Señor. No pienses que está todo mal cuando hay problemas. Al contrario, cuando hay problemas es porque el diablo está preocupado. ¿Entiendes? Entonces cuando tú predicas el Evangelio va a haber problemas, es porque el diablo está preocupado. Por eso te quiere atacar. Alabado sea el Señor. Adora al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Cantamos una alabanza